Bienvenidos, señores santos y herejes. Aquí otro episodio más en el cual vamos a traer un poquito de controversia. En este episodio vamos a estar hablando de, como les hablamos en lo pasado, venimos con una serie trayendo un poquito aquí entre santos y herejes, temas como que han salido recientemente a raíz de dos documentales que les recomendamos verlo. Y American también Gospel y que es Cessationism. American Gospel y Cessationist o cesacionista en español. Está en inglés, Respectivamente, están no, en no inglés está los dos, no está tienen en español. subtítulos, pero ambos tocan el tema, ¿verdad? De lo que es el cesacionismo de los dones, que quiere decir, porque bueno, que los dones que vemos en Corintios y en Efesios cesaron, y que aparte de, hacen una crítica al mundo carismático, cada uno desde una perspectiva distinta. El de American Gospel lo hace hacia las prácticas que se ven en algunos entornos carismáticos, y el de Y cesacionismo énfasis en algunos. es fácil en Español. algunos, o sea, no hace una crítica en todos, sino específicamente en unas prácticas que se están viendo en algunos movimientos. Las Para cuales ser más también nosotros, específicos, Bethel, la Bethel, iglesia de Bethel Church en Redding, California. que nosotros estamos Eh, de acuerdo por lo menos con el primer episodio de las cosas que se hablaron ahí. sí, con lo que se habló en esa parte, queda claro de que esto es un docu-series, de American Gospel. Salieron los primeros dos episodios, que lo tumbaron, porque creo que lo van a volver a relanzar cuando tengan todo, pero creo que van a ser 10 capítulos en total. Al momento han sacado 2 y nosotros estamos totalmente de acuerdo con esos 2 capítulos. En el Y segundo, más o menos. el Acuérdate que segundo, eso fue forzándola sí, de que estoy de acuerdo en el sentido, tal vez si se van por la parte de que ahí hablaron un poquito de tener como los mantos. no los mantos, aquí Ese fue el era, primero, ese fue el ¿verdad? primero, aquí lo que Sí, estaban sí. hablando era de tener como tesoros, ¿verdad? De estos grandes predicadores o como prendas para guardar reliquias, para ser más claro, como de tener reliquias de personas que fueron para ellos, entiende, que fueron grandes en la fe. Entonces ellos como que lo mueven un poquito, como que un tema de guardar esa reliquia para llevar los milagros con esa reliquia, pero la realidad es que esa no es la práctica, es simplemente como recordatorio. Si estoy de Es como acuerdo con ellos un que museo lo que muchas de quieren hacer. estas, exacto, era como un museo. Si estoy de acuerdo de que muchas de estas reliquias que ellos querían tomar eran de personas que yo personalmente considero que fueron falsos maestros o que su doctrina era bien controversial. Por lo cual tal vez no diera como mucho énfasis en ponerlo como grandes generales de Dios, pero en sí ese es como el resumen de lo que es American Gospel. Y ahora vamos con no la contraparte, porque sería el segundo documental del cual estuvimos hablando, que estamos rescatando temas que hemos hablado ya anteriormente. En pasados episodios, pero creo que esto es algo como que siempre va a salir, siempre va a venir, porque es un tema de nunca De acabar. nunca acabarse. Siempre va a estar como esta pelea, y fue el documental de Cessationist o Cesacionista, que salió hace poco, donde un grupo de primeros, digamos, teólogos, un grupo de predicadores, en conjunto con personas que se reconocen dentro del mundo cesacionista, como ya decíamos, o sea, personas que entienden que los dones del Espíritu fueron entregados para hacer señal de los apóstoles y que los mismos cesaron. Hoy vivimos bajo la soberanía de Dios, donde algunos cesacionistas, cabe decir, y hay que hacer una diferenciación, algunos cesacionistas creen que todos los dones cesaron completamente, incluyendo milagros a voluntad de Dios o por la soberanía de Dios. Simplemente no hay milagros ya, pero la gran mayoría de los cesacionistas creen que los milagros continúan. Lo único que ya estos dones no se reflejan a través de la iglesia, sino que simplemente se reflejan bajo la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Vemos en las escrituras cómo los dones son dados o repartidos, los A carismatas, personas. a personas que hacen uso de estos dones dentro del cuerpo de Cristo para equipar a los santos y formar a los santos, ¿verdad?
ellos dicen que ya esto no sucede de esta forma, sino que simplemente por temas de soberanía de Dios, Dios provee distintos dones o milagros. Digamos, por ejemplo, el tema de la sanidad, para hacer así como el resumen, el tema de la sanidad, donde vemos en las escrituras, donde la iglesia, ya sean los ancianos, oran por los enfermos y estos sanan, o vemos a los apóstoles imponiendo manos sobre los enfermos y estos ser sanados. Ellos dicen de que ya esto no sucede de esta forma, ya la imposición de manos pues no tiene ningún uso, sino que simplemente como congregación o como individuo oramos a Dios para ver si Dios en su soberanía realiza este milagro. Esta es la posición que mantienen los cesacionistas. Ahora bien, en el documental, que es lo que vamos a hablar hoy, se trae el tema de defensa, es como una defensa del cesacionismo y por qué el movimiento continuista, ellos entienden de que no es bíblico, es antibíblico. El documental dura... Al punto de llamarnos no protestantes, a ese nivel. Al punto de decir que aquel que cree en la continuidad de los dones no es realmente un protestante. Pero el documental dura aproximadamente, creo que como hora y media, o casi o 2 horas, no me recuerdo bien, pero hay 3 puntos específicos que queremos rescatar del documental. Como decimos, yo personalmente soy de un punto de vista de examinarlo todo y retener lo bueno. O sea, aún tú seas continuista, si nos estás oyendo, aún tú crees en la continuidad de los dones, así como creemos Rafa y yo en diferentes, digamos, en diferentes grados, donde ya hemos hablado anteriormente de que Rafa es carismático con C mayúsculo, o sea, Rafa es de lo que ladra como perro y hace todo estos movimientos. Y tú eres de lo que eres cesacionista callado. Soy de lo que dicen de que cesacionista callado. Nada más cree, pero no experimenta. Que soy lo que se conoce como el continuista conservador, ningún continuista conservador. Eso es el continuista abierto pero cauteloso. Eso significa abierto lo como creo, cauteloso. pero si pasa nunca es verdad. Básicamente, en mi punto, lo que yo digo es, mira, no tengo forma de defender el cesacionismo bíblicamente. O sea, no hay forma de defender bíblicamente el cesacionismo. Ahora bien, de la manera que se utilizan los dones hoy en día, tampoco puedo al 100 defenderlo bíblicamente. Entonces es como, bueno, soy cauteloso en cómo se expresan estos dones, pero soy continuista porque no se pueden negar a nivel de las escrituras. Pero eso va a ser para otro, o los invitamos que escuchen los episodios anteriores que hemos hablado de este tema, donde definimos más un poco nuestras posiciones. Pero aquí vamos a hablar del documental. Hay 3 puntos específicos del documental que son los que causan más ruido, y creo que son como los 3 temas, ¿verdad?, a rescatar del documental. De nuevo, véanlo, ustedes saquen sus propias conclusiones. Estas son las conclusiones de nosotros. No estamos aquí para trazar que esta es la verdad, simplemente son las conclusiones que podemos sacar de el documental. Es falso. Y que el cesacionismo es falso y antibíblico. Entonces, el primer punto que vamos a estar discutiendo sucede en los primeros, se desarrolla en los primeros 30 minutos del documental. Habla un poco del tema de los distintos intervalos de milagros. En el documental se hace hincapié en que los milagros o los dones que el Señor daba eran esporádicos y se presentaban en distintas eras o en distintos intervalos de tiempo por temas específicos. Ellos hablan de que hay un intervalo con Moisés, donde se dan dones específicos a Moisés. Hay un intervalo con Elías y Eliseo, y hay un intervalo con Jesús y los apóstoles. Estos intervalos se dieron, o sea, la razón por la que se derramó, ¿verdad?, el carisma o los dones del Espíritu, era con el propósito de que el mensajero, ¿verdad?, sea señal de que la persona o el mensajero venía de parte de Dios. Entonces ellos hacen este argumento de que da validez a la cesación de los dones, dado de que los dones siempre están presentados por intervalos de tiempo, y hay un cierre del último intervalo
con la muerte del último de los apóstoles, pero hablan de estos 3 periodos. Entonces, este es lo primero que vamos a traer a la mesa y en donde nosotros no nos encontramos en mutuo acuerdo con este documental. El bendito argumento de que nada más hubo 3 periodos. Es un argumento que está tan metido en la cultura sensacionista que yo incluso escuché a un gran, ¿sabes quién es Frank Turek, el apologista? Sí, sí. Lo escuché usándolo y es como que, de verdad, yo quiero ser apropiado con mis palabras como tiendo a ser. Muy duro ese apologista, por cierto. Sí, o sea, Frank Turek, les recomendamos 100%, escuchen a esa persona si usted quiere aprender a cómo defender su fe. Sí. Pero volviendo acá, yo digo que tú eres una de 3 personas. O tú eres ciego y no sabes leer, comenzando por ahí, o estás leyendo tu teología al texto, o simplemente ni te importa cuánta evidencia traigamos, no vas a cambiar de parecer. Esa es la única forma que yo puedo entender que tú vas a defender este punto, de que solamente hubo 3 periodos de milagros en la Biblia. Ok, comencemos con Moisés. Significa que, hasta donde entiendo, están alegando que previo a Moisés no hubo una gran actividad milagrosa, Samuel, para ser justos. Básicamente eso es lo que ellos se están refiriendo. O que era demasiado extraña la actividad de milagrosa previo a Moisés. Ok, yo voy a... La mayoría de las cosas que voy a leer son de Génesis que preceden a Moisés en la línea cronológica de tiempo. Enoc es arrebatado al cielo. La confusión de las lenguas en la torre de Babel. Las visiones que tuvo Abraham. El ángel del Señor se le aparece a Agar, la sierva de Abraham. El ángel del Señor se le aparece a Abraham. Los ángeles y la destrucción de Sodoma con Lot. Dios le habla en sueños a Abimelech. Dios sana a Sara de su esterilidad. Jacob una escalera donde suben y bajan ángeles. José es un hombre que tiene muchos sueños. Josué es un hombre que es capaz de interpretar sueños. La profecía que da Jacob ya a Israel al final de sus días a las 12 tribus de Israel. La bendición, yo agregaría también la bendición que dan tanto Isaac como Jacob a sus hijos, respectivamente, de que una bendición que por imposición de manos se traspasó a la siguiente generación. Todo eso fue antes de Moisés, ¿verdad? Todo eso fue antes de Moisés. Que cabe decir que también ellos alegan de que, bueno, tal vez hubo actividad, pero esta actividad no simplemente se veía reflejada en un individuo, sino como que Dios de manera soberana actuara. Pero así como tú agregaste, pues tú tienes a un José básicamente interpretando sueños, interpretación de sueños, tiene interpretación de palabra profética, ¿verdad? De una u otra forma está interpretando una profecía o a un acontecimiento a venir. Vemoslo, como ya te había dicho, tanto Isaac como Jacob de una forma u otra orando por la generación que vino después de ellos o sus descendientes y bendiciéndolos con palabras proféticas también a cada uno. Sobre todo vemos a Israel o Jacob dando una profecía a cada uno de sus hijos que de una u otra forma se cumplieron todas en la vida de cada uno. Esa bendición profética que él dio pues se cumplió en la vida de los descendientes de los mismos. Pues sí vemos actividad de individuo en temas de... Pero, por ejemplo, Abraham tuvo varios encuentros con Dios, proféticos la mayoría, que Dios le daba mensajes y demás, sueños, visiones, trances. Nómbralo, o sea, fue él el recipiente de tales encuentros milagrosos. Entonces, como que antes de Moisés vemos señales. Entonces, después de Moisés, ellos dicen que el siguiente es Elías y Eliseo. Pero desde Éxodo, ¿verdad? Y que se termina todo números y la vida de Moisés o la actividad de Moisés en la tierra, pasan bastante cosas. Mira, vamos a comenzar. Lo primero, cuando Josué cuando se parte el río Jordán, comenzando por ahí, Josué se encuentra con el ángel del Señor, ¿verdad? Seguimos, me voy a volar a Jueces. Débora le profetiza a Barak, una mujer profeta. Dios habla una mujer profeta y líder de nación.
y líder de nación. Ahí está, complementaristas. Las Ay. mujeres pueden liderar y ser profetas. Said no church father ever. Loco, Sansón. Un ejemplo vivo de una persona que recibió el poder del Espíritu. Sí, el papá de Sansón, Manoa, o sea, literalmente el ángel del Señor se le aparece y le da una profecía de lo que le va a pasar lo que va a pasar con el niño. Ok. Este es fácil. Me voy a volar ya a primera de Samuel. ¿Cómo nace Samuel? El Cana y la mamá de Samuel. Ana, ¿verdad? Ana era estéril, ¿verdad? Ana se sana de la esterilidad y tiene a Samuel. ¿Un milagro? Tenemos que Samuel, el ministerio profético de Samuel que precede el ministerio profético de Elías y de Eliseo. Samuel y toda la compañía de profetas. Todos los profetas. Ajá, la escuela de profetas, otra forma de traducirlo. Todos los profetas que ministraban en el tabernáculo de David, que los registra Primera de Corintios. El ministerio profético de Natán. La profecía que le dan a David de Salomón. Después Salomón tiene un encuentro con Dios en un sueño donde Dios le dice, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga contigo? Dame sabiduría. Le da eso. Todo esto precede ¿a quién? A Elías y Eliseo. Elías y Eliseo, ¿verdad? Entonces vamos a ver con Elías y Eliseo. Elías y Eliseo fueron líderes de escuelas de profetas, ambos. Y había más profetas regados en toda la nación de Israel, no solamente ellos. Y está bien, vamos por el fin de argumentar de que porque estaban en el periodo de ellos, profetizaron. Y Isaías, y Ezequiel, y Jeremías, y todos los profetas todos los profetas menores, o la profecía que se da cuando los israelitas vuelven del exilio. O sea, cuando Nehemías y Esdras en ese tiempo. O sea, me quedo en silencio porque quiero saber, de nuevo, ¿son ciegos o no lo quieren ver? ¿O es adrede que lo están haciendo? O sea, estamos viendo actividad profética y milagrosa más a lo largo del Antiguo Testamento completo. Previo a Moisés, post Moisés, previo a Elías y Eliseo y después de ellos. Entonces, ¿dónde queda el argumento de que solamente hay 3 periodos? Y está bien, vamos a conceder, vamos a decir que el tiempo de los apóstoles y los profetas, digo, de los apóstoles y de Jesús. Pero, ¿y qué hay de la iglesia post-apostólica? Los escritos de los padres de la iglesia al respecto. Para los que están viendo el video, pueden buscar este libro que se llama 2000 años de cristianismo carismático, escrito por Eddie Hyatt, que registra padres de la iglesia, reformadores, padres del desierto, obispos, presbíteros de la iglesia primitiva hasta nuestros tiempos, registrando profecías, sanidades, lenguas, liberaciones de demonios. ¿De qué 3 tiempos de milagros me están hablando? No, y con eso cabe decir, o sea, moviéndonos para ir dándole rápido, para no extender mucho el episodio, nos damos cuenta de que la realidad es que estos periodos de tiempo son falsos. O sea, cuando vemos, leyendo la Biblia solamente, nos damos cuenta de que son falsos. Y viene el segundo argumento de que, pues esto era, o sea, la razón de los dones eran necesarios para, básicamente, señalar a aquel que estaba trayendo el mensaje. O de una forma u otra era lo que daba autenticidad a que la persona o en este caso los apóstoles, el mensaje que estaban dando realmente era de parte de Dios. Ese es el segundo argumento, como el segundo punto que ellos utilizan. Perdona que te interrumpa, Samuel. ¿Por qué los dones cesaron? Perdona que te interrumpa, vamos a llegar a ese punto, pero me acordé de un versículo que está en Jeremías, y es Jeremías recordando toda la historia de Israel hasta su momento. Es Jeremías 32, 20 al 21, voy a leer de la NTV. Está hablando de él mirando al pasado. Realizaste señales milagrosas y maravillas en la tierra de Egipto y cosas que se recuerdan hasta el día de hoy. Y sigues en el tiempo de Jeremías y sigues
haciendo grandes milagros en Israel y en todo el mundo. Así has hecho que tu nombre sea famoso hasta el día de hoy. Tú sacaste a Israel de Egipto con señales poderosas, maravillas, con mano fuerte y brazo poderoso, y con terror aplastante. O sea, desde que nos sacaste de Egipto hasta el día de hoy, no han cesado tus obras tus milagrosas. obras. No hay ningún periodo. O sea, por lo menos a Jeremías no le llegó el memorándum de que había entre periodos. De que había entre periodos. Entonces, el segundo que ellos dicen es que pues estos dones acompañaban a los apóstoles, ¿verdad? Ya estamos moviéndonos a la época luego de la resurrección, ¿verdad? Donde están los apóstoles, de que este poder fue dado a los apóstoles o simplemente se vio reflejado en ellos con el objetivo de validar el mensaje de que ellos estaban llevando. Aquí me da mucha curiosidad cuando ellos dicen esto, porque otro de los argumentos que utilizan dentro de este mismo punto es de que estos dones eran solamente entregados a los apóstoles, o los apóstoles fueron los que recibieron estos dones para llevar el mensaje. Algo interesante con esto es que el mismo libro de Hechos nos muestra personas que no eran necesariamente los 12. O sea, estuvieron todos aquellos que fueron partícipes de la resurrección de Cristo. De una u otra forma se ven participando con la expansión de este mensaje. Tenemos un Felipe el evangelista, por ejemplo, de que llevó el mensaje a Samaria. Y las personas se convertían. Sus hijas dicen de que eran profetas. Y es No eran como, apóstoles. ok, Pero no eran... vámonos un poco más atrás. Vamos a hablar de Ananías, el gentil que ora por Pablo para que recupere su visión. Que recibe un mensaje del Señor como para, tienes que hacer todo esto tienes que orar por Pablo y todo, y recibe sanidad. O sea, él ora por la persona y Pablo recibe la sanidad. No fue que de manera espontánea Dios sanó a Pablo. Hubo una imposición de manos en cierta forma y orando por él para que fuese sano. No era apóstol esta persona. Tenemos un Ágabo que era profeta, no era apóstol tampoco. Tenemos los profetas de Antioquía, de la iglesia de Antioquía. Parece que había varios profetas, no solamente los apóstoles que estaban allá arriba. Todos los dones que se ven reflejados en la iglesia de Corintios, que es algo que parece que era común dentro de esa iglesia, esta manifestación de los dones del Espíritu. Y a lo largo del Nuevo Testamento, o sea, si nos sentamos a leer el Nuevo Testamento, las cartas a las iglesias, vemos que al parecer estos dones continuaban con la iglesia. Luego de que el mensaje llegaba por medio de los apóstoles, no era que se iba con los apóstoles estos dones, sino que continuaban dentro de la iglesia los mismos. Cabe decir de que en ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar de que personas o solamente el individuo que fue señalado como apóstol por Jesucristo era el que realizaba estos milagros. O sea, tenemos un Bernabé acompañando a Pablo que también participaba de los mismos milagros. Tenemos de una u otra forma... Que era llamado apóstol, pero no era de los 12. Es importante. Era llamado apóstol y no era de los 12. Hechos pero 14, si no me también equivoco. podemos mencionar el libro de Lucas registra esto, a las 70 personas que Jesús manda, igual que los 12, para que vayan por todo Israel a sanar enfermos, echar fuera, sacando demonios, profetizando. Entonces, de una u otra forma, vemos la actividad milagrosa sobre todo aquel que o había recibido ya el Espíritu Santo o había sido enviado directamente por Jesús, como fue el tema de los 70 o los 72, dependiendo el evangelio que estemos leyendo. Pero la realidad es que vemos esta actividad en muchísimas personas, no necesariamente solamente con los apóstoles. Entonces creo que ese segundo punto, donde ellos argumentan que era para señal, sí es válido en el sentido de que los milagros acompañan el mensaje o validan el mensaje, pero esto no era restringido solamente a los apóstoles. Sí se veía, y eso es claro decir, y es real decirlo, de que los milagros que realizaban los apóstoles, la actividad milagrosa en los apóstoles era más común, o más que más común, está mejor descrita en las escrituras. Por ejemplo, un Pedro orando por un paralítico para que sea sano. Tenemos un Pablo reviviendo, orando por una persona para que recibiera la vida nuevamente. Entonces,
sí vemos de una forma u otra en los escritos, en lo que tenemos en las escrituras, un detalle mayor de la actividad milagrosa en la vida de los apóstoles. Pero no necesariamente esta actividad milagrosa estaba restringida a los Restringida. apóstoles. Mira, y es tan tal que, por ejemplo, hablamos de que tú lo ves reflejado en gran parte del Nuevo Testamento. En Romanos se da una lista de dones espirituales y entre ellos está la profecía, lo que me hace a mí entender que dentro de la iglesia en Roma habían profetas, por lo menos se hace algún tipo de alusión. Y digamos incluso a darle el beneficio de la duda de que no había tal profeta, pero había profecía. O sea, habían personas siendo utilizadas en profecía. También, por ejemplo, vemos en Tesalonicense, creo que el primer libro se dice que no desechen profecía. Lo que me dice a mí que en esa iglesia se estaban rechazando profecía, lo cual me dice a mí también una secuencia lógica de hechos, de pensamiento, que había gente con el don de profecía y profetas en esa iglesia. También, por ejemplo, tú mencionaste Corintio, que para mí es como la estacada mortal a tal argumento de que él hace una lista, por ejemplo, en la iglesia primero están los apóstoles y no necesariamente los 12, creo que se está refiriendo ahí. Después profeta, después lo que hablan en lengua, pero después lo que enseñan, después lo que hablan en lengua, después lo que hacen milagros, después lo que tienen dones de administración. O sea, si solamente los apóstoles, y vamos a asumir que los apóstoles que se están mencionando ahí nada más son los 12, ¿para qué seguir con lo demás? Él los está diferenciando, está diciendo, no todos tienen estos dones, hablando de la iglesia. Por ejemplo, Pablo habla en Corintios y dice a los cuando un profeta profetice, esperen a que él profeticen por turnos y juzguen lo que él está diciendo o evalúenlo. Significa que en la iglesia de Corintios hay personas con el don de profecía que no son parte de los 12 apóstoles. Hay personas que están hablando en lenguas que no son parte de los 12 apóstoles. Hay gente que tiene, qué sé yo, se mueve en el ministerio de sanidad que no son parte de los apóstoles en Corintia. Entonces la realidad, yo personalmente creo que se cae. O sea, no por nada, pero es como es lectura comprensiva. Mira, o sea, es tan fácil decir, es imposible que ese argumento sea verdad, porque tú ves en todo el Nuevo Testamento personas que no son apóstoles, o sea, que no son parte de los 12, moviéndose en el poder del Espíritu. O, por ejemplo, los que en Pentecostés, los 120 que estaban en el aposento alto, que reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en nuevas lenguas. Podemos tener una discusión todos los días si el milagro está en lo que dijeron o lo que la gente escuchó. Pero el punto es que algo sobrenatural a través de esas personas pasó y esas personas participaron de un don de Dios y no eran parte de la compañía de los 12 apóstoles del principio. Es más, en los evangelios creo que ese Marcos se habla de una persona que está echando fuera demonios que no es parte de los 12, que los discípulos quieren reprenderlo y Jesús le dice, no, tranquilo, que no es nuestra contra, es con nosotros. Incluso antes de Hechos, tuve una persona que ni siquiera se menciona en los 70, que se está moviendo en el poder del Espíritu. Entonces, es la lógica, no tengo palabras para... Como no, yo personalmente no la veo. Entonces, esos son como los dos argumentos más débiles que presentan, a mi entender, como que se presentan dentro del documental. Y este el último. Pero mira, ¿tú querías agregarlo más? Sí, yo quiero agregarlo más porque siempre se dice del tema de que los dones fueron dados para autentificar el mensaje del evangelio, ¿verdad? Y por ende que ya tenemos la Biblia, ya el evangelio, ya eso no son necesarios. Espérate, que ahí eso conecta con el tercer punto. Claro. Entonces, el tercer punto que ellos argumentan es que el por qué los dones cesaron es porque vemos con los últimos escritos cómo estos dones no se están viendo no se ven común en la iglesia, o no hay algún tipo de la forma que ellos argumentan es que en las últimas cartas paulinas, por ejemplo, que se escribieron, el mismo Pablo está diciendo, pues, oren por fulanito que esté enfermo. O sea, ya no se ve como que mándenle ropa de Pablo para que se sane, ni vamos a imponer manos sobre él para que se sane, sino como, bueno, ellos argumentan entonces de que porque no se está mencionando ya
de una u otra forma no se reflejan estos milagros en los últimos escritos, pues los dones al parecer iban cesando y estos ya iban terminando. Entonces, ¿qué pasa? Con la muerte de los apóstoles, este es su tercer argumento, con la muerte de los apóstoles, pues ya estos dones pasan ya a un ceso, o sea, dejaron de existir, y tal vez se veían esporádicamente. Ahí es muy confuso porque el mismo documental se contradice. Tú tienes a unos expositores diciendo que los dones cesaron con la muerte del último de los apóstoles, y tú tienes otros expositores que están diciendo que los dones cesaron con el cierre del canon de las escrituras. Estamos hablando de una diferencia de casi 200 y algo de años entre una posición de que el último de los apóstoles muere y que se cerró el canon. Entonces, ¿cuál de los dos es? ¿Es cuando murieron los apóstoles o cuando se cerró el canon? Entonces, aquí ellos hacen este argumento de que, bueno, se están cesando los dones y ya con el canon de las escrituras, que ellos entienden, que es el uso de palabras que cuando llegue lo perfecto, ellos entienden que esta palabra profética, perfecta, que es el canon de las escrituras, pues es lo perfecto que llegó y ya no hay necesidad más de estos dones. ¿Por qué? Porque ya tenemos la revelación completa, ya todo ha sido revelado por medio de las escrituras y ya no hay necesidad de esta continuidad de los dones. Ese es su tercer y punto como más, mira lo de la felicidad que tiene Rafa. No, yo tengo dos cosas que aportar a eso. Lo primero es que, mira, lo primero que es una muy mala interpretación de 1 Corintios 13, comenzando por ahí. O sea, fatal. Yo no sé cómo tú puedes pensar a lo que el autor no pensó. Hay que comenzar por ahí. Y lo segundo, también me parece que ellos no, o sea, es un tipo de ignorancia histórica de que por mucho tiempo el canon de las escrituras se peleó de qué iba y qué no iba. O sea, si somos históricamente íntegros y honestos, hay varias listas de lo que era el canon de las escrituras para los primeros cristianos y eso se disputó por mucho tiempo. Si y fue cambiando. Y fue cambiando. Agustín de una lista, San Atanasio de una lista. El libro de Enoch era considerado inspirado por algunas partes de la iglesia. El pastor de Hermas, la Didaje, o sea, exactamente, deme una fecha donde el canon protestante se cerró por completo. Comencemos por ahí. No hay, entonces, como que es lo que yo siempre he dicho, o sea, ese día cesaron los dones, como que ese día que se decidió y se firmó, se cerró el canon, pues ese día cesaron los dones, o fue con la muerte de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ambas cosas se van a contradecir. Primero, hay una contradicción mutua dentro de la misma línea. Segundo, si cesaron con la muerte de los apóstoles, estamos obviando mucha historia de la iglesia que pasa de por medio, donde tú tienes presencia activa de los dones. Por ejemplo, la Didaje, como mencionamos, uno de los primeros escritos que tenemos del mundo cristiano post-bíblico, vamos a decir, donde de una forma u otra, los cristianos de esa época, del segundo siglo, afirman la continuidad de los profetas, y de los apóstoles. La continuidad de los apóstoles, afirman la continuidad de dones y milagros. Entonces, aparte tú tienes, por ejemplo, a Cipriano, el obispo de Cartago, donde él habla, esto estamos hablando ya en el año 248-258, él habla de que las profecías, ¿verdad? Y las visiones por medio del Espíritu todavía continuaban. Y esto él habla en sus epístolas, las epístolas de esta persona. Él habla que continúan. Ahora bien, vemos, o sea, esta actividad a lo largo de la iglesia. Pero déjame agregar a esto, porque este es uno de los grandes de la iglesia que quiero citar. Justino Mártir, uno de los primeros apologistas de la iglesia que vivió entre el año 150 hasta finales del tercer siglo, en verdad, segundo siglo. Mira lo que él dice en una de sus apologías: porque los dones proféticos permanecen con nosotros hasta el día de hoy. Y por eso debes de entender que los dones que antes estaban entre tu nación, él está hablando un judío, han sido transferidos a nosotros. Porque innumerables endemoniados en todo el mundo y en tu ciudad, muchos de nuestros hombres cristianos,
exorcizándolos en el nombre de Jesucristo, que fue crucificado bajo Poncio Pilato, han sanado y sanan, dejando indefensos y expulsando a los demonios poseedores de los hombres, aunque no pudieran ser curados por todos los demás exorcistas, aquellos que usaron encantamientos y drogas. O sea, en el tiempo de Justino Mártir, segundo siglo, era post-apostólica, los profetas y el don de profecía seguían vivos en la iglesia. Y las sanidades. El ministerio de sanidad, el ministerio de la liberación de la iglesia, en la iglesia seguían activos. Entonces es una mentira, por lo menos desde el punto de vista de los padres de la iglesia, que son los primeros intérpretes de las escrituras y los discípulos de los discípulos. Ellos dicen, esto continuó. Entonces, ¿a quién le creo? Entonces, hay un tema que ellos no tocaron, que es un tema, o sea, ellos tratan de abarcar un poco como el tema histórico, pero siento que lo abarcaron muy biased, o sea, lo buscaron de su forma con esta parte de que los dones fueron cesando. Pero no dan una explicación de por qué van cesando estos dones. Estos simplemente hablan de que estos fueron cesando porque ya no había necesidad de los mismos, dado que se da el canon. Pero no explican la realidad sociopolítica que estaba viviendo la iglesia, que era algo que estábamos discutiendo. O sea, ¿qué sucede? Como les dije, Cipriano de Cartago. Espérate, Sam, antes de que ponlo en hold, porque creo que hay un tema que tenemos que tocar antes de llegar allá. Que tú decías el tema de que los dones fueron entregados para autentificar el mensaje. Es uno de los argumentos que usan. Y yo te voy a decir que eso es cierto, pero no es la única razón por la cual los dones fueron entregados a la iglesia, porque Primera de Corintios bien claro dice que los dones fueron dados para la edificación de toda la iglesia. Fueron dados con el fin del amor fraternal en la iglesia, la edificación colectiva. La profecía no fue dada. La profecía no fue dada simplemente para ser registrada en la escritura, fue para consolación, exhortación de la iglesia local. E incluso yo veo más, por ejemplo, a Jesús sanando enfermos y a los apóstoles movidos a compasión más que con el fin de demostrar un mensaje. Por ejemplo, tú ves Mateo 14, 13, del 13 al 14, que cuando Jesús sana a la multitud, la Biblia no dice, wow, esta es una excelente oportunidad para demostrar que yo soy hijo de Dios. Dice, no, dice que él fue movido a compasión. Tú ves, por ejemplo, en Marcos 1, 41 al 42, el hombre leproso, la Biblia dice que Jesús tuvo compasión de él. Tú ves Mateos 20 y 34, los ciegos que se acercaron a la Biblia, dice que Jesús teniendo compasión de ellos los sanó. Tú ves, por ejemplo, Lucas 7, 11 al 17, el episodio de la viuda de Naín. Jesús está pasando por la ciudad, por la villa. Él ve el funeral, es movido a compasión y resucita al niño. También, por ejemplo, Dios sana para glorificar su nombre. Nosotros sabemos eso. Por ejemplo, tenemos aquí el hecho de, en Hechos 4:21, cuando Pedro empieza a sanar gente, dice la Biblia que empezaron a glorificar el nombre de Dios. Yo lo que digo es que, ¿por qué solo asumimos que eso es para un solo propósito que fueron entregados los dones? Cuando tuve muchas razones diferentes. Claro. Incluso, mira, por ejemplo, cuando en Éxodo el Señor le dice, yo soy su sanador, el Dios que lo saqué de Egipto, y luego le dice, si ustedes cumplen el pacto, no permitiré que las enfermedades que tocaron en Egipto lleguen a ustedes. ¿Por qué Dios da dones y sana? Porque es un Dios que es fiel a sus promesas. También esa es otra. No que... un buen paréntesis, no que tenemos garantizado en este lado de la eternidad todo el mundo ser sano, pero sí que parte de la experiencia cristiana en este lado de la eternidad es ver sanidad. Y también Dios sana para que pecadores lleguen a arrepentimiento. Ve, por ejemplo, cuando traen al paralítico ante Jesús, Jesús le dice, tus pecados son perdonados. Son perdonados. Porque la sanidad de ese hombre fue la puerta para que él pudiera ser perdonado de sus pecados. Mira cómo yo lo pongo para hacer a todo el mundo feliz. Dios sana porque tiene compasión, lo cual glorifica su nombre y autentiza su mensaje. Y ya no. No hay que agregarle. Que no hay que agregarle ya. Y es una realidad.
Y conectando entonces, último que antes de irnos el declive social de la iglesia que llevó a la disminución de los dones, siempre se dice que es por ese solo propósito y que ese propósito se cumplió. Yo digo, en serio, tú me vas a decir que en el continente africano, donde están todas esas tribus, donde hay chamanes empoderados por demonios, dando profecías y sanando gente a través de rituales, no necesitamos nosotros demostrarle quién es el Dios verdadero a través del poder del Espíritu. O sea, yo siento, perdón, que hoy más que nunca, en un mundo tan secularizado, tan influenciado por la ilustración y el renacimiento, donde ya el mundo sobrenatural de la Biblia ha sido dejado a un lado, es que necesitamos mostrar al mundo, Dios es real, Dios tiene compasión, por eso Dios sana y sigue interviniendo en nuestro mundo. No creo que fuera algo que se sana en el primer siglo. Todavía el día de hoy el mensaje debe ser validado. Pero ya, dejo de hablar para que... no es una realidad. Pero que hay que entender también, o sea, primero que todo, yo siento de que el cesacionismo siempre se ha visto con western eyes, o sea, se ha visto con ojos de la situación política o social que se veía en el mundo cristiano. Pero hay que entender cómo llegamos a ese punto, que es algo que el documental como que no abarca, o lo abarca de una forma en el que simplemente cesaron por el hecho de que no se necesitaba. Surgen hay que entender que luego del tercer siglo, con ya la formación, la secularización, digamos, de lo que es el cristianismo, donde Constantino ya pues permite el cristianismo, se empiezan a reunir las personas. Ya no había como esta, entre paréntesis, necesidad, vamos a decir, porque la necesidad siempre existe, pero donde no se necesitaba ya como esta expresión de poder, porque el poder ya lo tenemos. O sea, fíjate cómo pasamos de lo del cielo, ¿verdad? O sea, donde la gloria toda tiene que venir de Dios, donde ya quien se gloria es la iglesia física, o sea, el ser humano cristiano. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos el poder. Ya no necesitamos el poder de Dios para sostenernos, porque tenemos al poder del hombre que nos está sosteniendo. Ese es un primer punto. Aparte vemos dentro de la secularización de la iglesia, el siguiente paso, y es la segregación dentro del cuerpo de Cristo, donde antes los dones eran para el cuerpo completo. Había mencionado esta persona que fue Cipriano, el obispo de Cartago, donde él habla de la continuidad de los dones, y él se específico en su defensa, en sus epístolas, de que los dones continuaban. Pero fue esta misma persona que defendió los dones que empieza a implementar una práctica dentro del clérigo. ¿Qué era esta práctica? Donde ya el pueblo no participaba de estos dones, y los dones se restringía solamente a los obispos y a todo aquel que obraba dentro de la iglesia. O sea, personas ya con carácter eclesiástico eran las únicas que podían participar en estos dones. ¿Qué quiere decir eso? Eran los únicos que se les autorizaba a orar por sanidad, eran los únicos que se les autorizaba a decir si tenían alguna palabra profética. Cuando esto era antes para todo el mundo, para el cuerpo completo, se restringió ahora con el clérigo. ¿Qué pasa con esto? Al restringirse con el clérigo, vemos distintas situaciones dentro del mundo social, las distintas pestes, las guerras, mueren muchos clérigos, el mensaje no se esparce de tal forma. Vemos como en cierto sentido hay un cese de los dones. ¿Por qué? Porque los mismos dejaron de practicarse. Como dice la palabra, de que pidan por estos dones, es muy posible que las personas simplemente, ya no tengo participación, pues yo dejo de pedir por estos dones, al punto de que tenemos ya en el siglo número 4 figuras como Agustín y como ¿cuál era este otro que yo siempre lo confundo? Crisóstomo. Tenemos a Crisóstomo ya de una u otra forma hablando, dando como estas pinceladas del cesacionismo. Es claro de que sabemos que la figura de Agustín en un principio habla de que estos dones cesaron, y él es bien claro, o sea, estos dones cesaron, pero luego se retracta y afirma Sí, que... tanta risa me da que siempre citan a Agustín como, miren, uno de los grandes de la iglesia era cesacionista. Él lo dice Sí, hay unos escritos de él que se llaman literalmente sus retractaciones, donde él habla, mira, yo hablé anteriormente sobre este tema, la realidad es que
tal vez no se ven como tan tangibles hoy en día, pero tengo que afirmar que fulanito en tal lugar se vieron milagros, en tal lugar también se están viendo milagros. Entonces, él era escéptico, yo diría. O sea, la palabra es que él era más escéptico que otra cosa. Y cabe decir también que es algo social del movimiento. ¿Qué estaba pasando también en esta época? En esta época se empieza a desarrollar el amilenialismo. ¿Por qué? No estamos viendo la venida del Señor, por lo tanto es muy posible de que todo este tema del milenio es algo como alegórico y no necesariamente hay que interpretarlo de manera literal. Entonces vemos un movimiento dentro de la iglesia que refleja más como un escepticismo a la palabra de Dios. Entonces no necesariamente que eran herejes, o no necesariamente que estaban mal doctrinalmente, sino que hay que entenderlo desde el punto de vista social que se estaba viviendo en la iglesia. O sea, era un tiempo de escepticismo dentro de la iglesia, donde, o sea, están los bárbaros en el norte atacando Roma. El libro de Ciudad de Dios describe mucho esto, como está pasando todas estas cosas locas dentro del mundo cristiano. Y creo que se empieza a desarrollar dentro de la iglesia como este escepticismo, esta falta de creencia. Vemos esporádicamente en escritos católicos milagros por aquí, milagros por allá. Hay que admitir de que son esporádicos, no es algo como tangible o que hay mucha literatura, pero de igual forma es lo que Bueno, hay un cuerpo literario llamado Los Padres del Desierto, no sé si tú sabes quiénes son. No tengo así tanta... Sí, son un grupo de cristianos, creo que son los primeros monjes que viendo cómo... puede que me equivoque en el dato, porque no me acuerdo del topo de mi cabeza, tengo que revisar bien, pero si mal no me acuerdo, se trata de estos líderes cristianos que cansados de que la iglesia empezó a institucionalizar y empezaron a haber corrupción en la iglesia, se mudan al desierto y ahí empiezan los primeros monasterios. Y en sus escritos de este grupo que se aleja de la iglesia, los primeros protestantes, tú empiezas a ver o sea, visiones, sueños, trances, experiencias estáticas, como que lo mismo que tú veías en el libro de Hechos, tú empiezas a ver en este grupo de personas que se apartan de todo lo que está pasando en la iglesia, en la ciudad. Entonces, no Pero, o está sea, bueno, hay que investigar un poquito más de eso. Pero, o sea, tú bien diste en el clavo, en el mundo bizantino del tiempo de Agustín, empezamos a ver, no quiero decir un cese, pero sí un declive, una falta de búsqueda y una falta de llamado a la gente y creo que esa es la a palabra. participar. Eso es lo que tú dices en la palabra. O sea, hay una falta de búsqueda, donde tenemos un Pablo diciendo, busquen estos dones o pidan por estos dones. Vemos hay una iglesia que deja de pedir por estos dones al punto, y es una realidad que hay que admitir como continuistas dentro de la literatura eclesiástica. Hay un declive de igual forma sobre el tema de los dones. O sea, es muy extraño lo que es el siglo del 5 hasta digamos, periodos llegando casi a Jonathan Edwards, donde no se ven escritos como de temas de manifestaciones, etcétera, etcétera. Se ven cosas esporádicas, como decíamos, como milagros aquí, milagros allá, que también han sido muy reducidos dentro del mundo protestante porque eran escritos católicos, donde muchas veces se veía como santería, hiperespiritualismo, o como cosas falsas. Por ejemplo, tenemos todos los recuentos de las cruzadas donde se vieron, la iglesia alega de que hubo varios milagros. Tenemos distintos milagros durante la iglesia, de la iglesia católica, el periodo de la iglesia católica, donde se ven milagros sucediendo dentro de la misma, personas teniendo sueños, personas teniendo visiones, etcétera, etcétera. Tú tienes el caso, por ejemplo, de Juana de Arco, que tuvo una visión y dice que Dios le habló para ella empezar a liberar Francia, y resulta que se fueron cumpliendo las cosas que Dios básicamente le fue diciendo. Digamos que tal vez no vino de parte de Dios y fue solamente un emocionalismo. Pero tenemos muchos datos de situaciones similares. Sí, pero mira, yo quiero decirlo con el tema de la iglesia católica. Obviamente en el programa somos protestantes, pero hay un mal que nosotros los protestantes tenemos que dejar ya.
por muchos años, y tenemos que decir por mucho, mucho tiempo, la iglesia en Occidente era la iglesia romana católica. No había otra iglesia. Quizás, o sea, cuando digo en Occidente, porque tú en el en el Oriente tenías la iglesia ortodoxa, pero de este lado del mundo occidental, tú solamente tienes la iglesia católica. Era la única fuente, vamos a decir, de colección de datos, de lo que podemos tener y los escritos, y la realidad es que ellos tenían una tendencia de ser bien, en eso eran bien presentes, de recolectar esta data. Entonces, tenemos, ¿verdad? Llega la reforma. Estamos hablando, vamos rápido porque la realidad no tenemos tanto tiempo, queremos terminarlo vamos a tener que hacer un segundo episodio. Literal. No, yo creo que ya estamos cosas, lo que hay que hacer segundo con el tema de la profecía. Ajá. Pero entonces, pues llega la reforma protestante es bien puntual con el tema del cese de los dones, donde tú tienes a un Calvino. Y nace de su deseo bien hostil de separarse de la iglesia católica, ya que ellos, o sea, los católicos empezaron a decir, debido a que nosotros somos los que tenemos los milagros, nosotros somos la iglesia verdadera. Calvino lo usa como una polémica contra la iglesia católica, el hecho de que, mira, no, esos dones fueron dados para la autentificación de los primeros cristianos, para que el mensaje fuera validado. O sea, comienza como una necesidad de marcar una línea bien firme entre nos separamos por completo de esta gente. Y yo creo que más que eso es como la sistematización de la doctrina cesacionista, donde mira, estas son las pautas por las cuales entendemos que los dones cesaron. O sea, ya de una forma u otra empezaron estos grandes escritos del cesacionismo. Y entonces, dentro de esta literatura, pues continúa hasta entrado los siguientes siglos. O sea, pasan siglos antes de que se empiecen a recolectar nuevamente situaciones, ¿verdad? Donde se ven de manera clara situaciones en las que al parecer el Espíritu Santo se está moviendo. Estos escritos se iniciaron, normalmente se empiezan a ver la recolección de los mismos en Inglaterra, es donde inicia todo este movimiento a lo que es Escocia, y lo vemos también en los Estados Unidos con el Great Awakening y en distintas zonas de Europa. Uno de los escritos que más me impactaron a mí cuando estuve estudiando el tema son los de Jonathan Edwards, o sea, una persona que viene de un background calvinista, ¿verdad? Donde en la recolección de sus escritos, él afirma, mira, no sé por qué, pero están pasando todas estas cosas raras. O sea, las personas están siendo convencidas del pecado a tal punto de que hay grito, hay lloro, hay gente que se extrae en risas, hay júbilo dentro de estas personas, hay como éxtasis, ¿verdad? O sea, las personas caen, o sea, como si tuvieran sin fuerza y quedan postrados y dice por día. O sea, por un tiempo extendido de tiempo. O sea, que ellos cerraban la iglesia y la noche, cuando volvían al otro día para el servicio, estaba la gente tirada ahí todavía. O sea, eran cosas que él decía, no puedo explicar lo que está sucediendo, pero las personas están recibiendo arrepentimiento. Luego vemos a un Wesley, ¿verdad? Donde empieza con esta nueva búsqueda de decir, ven acá, aquí me está diciendo que pida los dones, deberíamos entonces de pedir por los dones. Y empieza como esta búsqueda constante de querer parecerse, como bien los metodistas, querer parecerse a la iglesia del principio. Y esto sigue evolucionando, ¿verdad? Sigue moviéndose dentro del periodo, salen ya digamos, estos movimientos proféticos de Inglaterra, donde empieza a surgir, ¿verdad? Este deseo de seguir buscando. Inicia el pentecostalismo, donde ya ese lleva a la cúspide, ¿verdad? La búsqueda de estos dones. Y estamos en nuestros días, donde vemos muchas cosas raras también. Algo a entender aquí con el tema del cesacionismo, y son ya mis conclusiones. El cesacionismo yo entiendo, y es algo que compartíamos en las redes. Mi posición con el cesacionismo es la siguiente. Entiendo
de dónde vienen los cesacionistas, porque es un tema de escepticismo. Y sobre todo hoy en día, donde hay tantas cosas raras, tantas cosas que están no acorde con la Biblia, donde hay una preferencia o un celo de, mira, para no blasfemar el nombre de Dios, preferimos ni hacerlo. Creo que el cesacionismo hoy en día está conectado con este escepticismo, y aparte de eso, era lo que compartíamos en las redes, de que la realidad, el problema más grande que yo tengo con el cesacionismo, y digamos de que en la práctica, como muchos dicen, nómbrame a alguien que haga dones de sanidad, o nómbrame a alguien que sea profeta infalible. Imposible. Hay una parte, ¿verdad?, de esta duda que creo que todos la tenemos. Esta cuestionante todos la tenemos, porque no vemos, y es una realidad, a la iglesia de hoy como es iglesia de principio, y eso nadie puede negarlo. Ahora bien, el problema mayor que yo encuentro con el cesacionismo es el siguiente: no hay una forma, si somos sola escritura, como bien dice, si creemos solamente en la palabra de Dios, no hay una forma de mantener que los dones cesaron. O sea, por medio de las escrituras no hay forma, o sea, es inexistente encontrar una forma de explicar por qué los dones cesaron. Porque todo versículo que tenemos es de una continuidad de los mismos, de pedir por los mismos. Entonces, no hay forma de defender el cesacionismo de manera bíblica. Sí entiendo las cuestionantes que ellos traen a la mesa de que lo que vemos hoy en día es posiblemente no lo mismo que estamos viendo expresado en el Nuevo Testamento en referencia a los dones de la iglesia, pero no por esto, o sea, por un argumento de silencio, no podemos decir que los mismos cesaron. Como se practican hoy en día, es muy posible que sí, que esté erróneo, estén errados, pero no podemos decir de que por el hecho de que estos sean errados, que los mismos dejaron de existir, que ya cesaron. Sí. Esas serían mis conclusiones. Bueno, las mías son, el cesacionismo lamentablemente es el opio de la iglesia reformada. Es como esa piedra en el zapato que los reformados van a seguir teniendo. Obviamente, ya tenemos reformados que son continuistas. Tenemos un Gruden, tenemos un Piper, tenemos un Sam Storms. Yo le diría no reformado, sino calvinista, porque realmente, o sea, decirle reformado sería decir... No, lo que pasa es que usualmente tú escuchas reformado. El reformado se oye con calvinista. Ellos creen en la soterología calvinista de que salvo siempre salvo, pero creen en la continuidad de los dones. Yo personalmente soy de ese bando, o sea, yo soy discípulo de John Piper, diría yo. Bueno, yo lo digo, ese es el opio de la iglesia reformada, o sea, una y otra vez. No se hace, o sea, no tienen, como dice Ben Witherspoon en su libro El problema con la teología evangélica, el cesacionismo no tiene pie en cuál estar parado, lamentablemente, y aún seguimos en esta discusión de no parar. Miren, yo, al igual que ustedes, entiendo, yo que soy carismático todavía, entiendo el problema de que los abusos alejan a la gente de experimentar los dones, pero en el mismo espíritu del apóstol Pablo con Primera de Corintios, el abuso no es excusa de desuso, es un llamado al buen uso. Lo voy a decir de nuevo, el abuso no es excusa para el desuso, es un llamado al buen uso. Es interesante que a la iglesia a la que le deberían quitar todos los dones, la iglesia de Corintio, a esa iglesia que está permitiendo que un tipo se está acostando con su madrastra, ¿verdad? Que con la esposa de su papá. Sí, su madrastra. Sería su madrastra. Su madrastra. La esposa de su papá, ahorita también podría ser su mamá, no sabemos. Bueno, está bien. Que está abusando de la mesa del Señor, están teniendo divisiones, están abusando de los dones del Espíritu, están hablando en lengua de forma descontrolada, están profetizando de forma descontrolada, no hay quien evalúe profecía. A esa iglesia que está teniendo todo, hasta se le olvidó el evangelio, que Pablo tiene que redefinírselo otra vez, volver a definírselo en 1 Corintios 15, a esa iglesia que está en declive total, que deberíamos quitarle todo y cerrarla, a esa iglesia a la que Pablo le dice: no quiero que sean ignorantes de los dones del Espíritu.
deseen los mejores dones, específicamente el don de profecía. También les dice, deseen ardientemente, no solamente deseen simplemente, deseenlos con todo su corazón. De las pocas cosas que la Biblia nos dice que deseemos, son los dones del Espíritu. Y mira que iglesia se lo está diciendo, deseen ardientemente los dones del Espíritu. Todos pueden profetizar, no prohíban el hablar en lenguas. No rechacen profecía, como dice Pablo a los tesalonicenses. Entonces, ese es mi llamado a tanto cesacionistas como a los continuistas cautelosos. Seamos bíblicos, aunque en el proceso tengamos que pastorear las cosas y traer corrección. Que los abusos jamás nos impidan a nosotros, que el pecado de otros no nos haga pecar a nosotros. O sea, que el pecado de una persona, porque yo no me imagino a nadie dejar de predicar de la importancia de dar bíblicamente, porque hay personas que predican el evangelio de la prosperidad. Nadie va a dejar de pedir ofrenda hasta donde sea. Lo mismo tiene que ser con los dones del Espíritu. Y lo último, mira, que con esto quiero terminar. Mira, cuando en la Biblia nosotros vemos, porque hablamos de los 3 presupuestos periodos, cuando no hay milagros, no es algo positivo. Siempre en la Biblia es una connotación negativa. Mira, por ejemplo, mira lo que dice, por ejemplo, este Salmo 74. Oh Dios, ¿por qué nos has rechazado tanto tiempo? ¿Por qué es tan intensa tu ira contra las ovejas de tu propia manada? Recuerda que somos el pueblo que tú elegiste hace tanto tiempo, la tribu la cual redimiste con tu posesión más preciada. Y acuérdate de Jerusalén, tu hogar aquí en la tierra. Camina por los... Ok. ¿Dónde que está? Versículo 9, quiero irme al versículo 9. Ya no vemos tus señales milagrosas, ya no hay más profetas y nadie puede decirnos cuándo acabará todo esto. ¿Hasta cuándo, oh Dios, dejarás que tus enemigos te insulten? Esto es un clamor diciendo, Israel estaba en desobediencia y por ende no estaban viendo ni profecía ni milagros. Cuando Jesús en su ciudad natal no puede hacer los milagros, es una señal de juicio por la incredulidad de un pueblo. Que cabe decir, miren, que no era que no podía por poder, sino que no iba a hacer milagro porque ustedes no creen. Ajá, o sea, no le voy a dar el beneficio de hacer milagro entre ustedes. Incluso en los días de Samuel, previo a su llamado profético, la razón por la Biblia dice que en esos días las visiones eran raras o no eran comunes, era por la corrupción de los hijos de Elí en el templo. O sea, siempre tiene que ver. La Biblia dice en Proverbios, donde no hay profecía, el pueblo perece, debido al juicio de Dios. Entonces, quiero terminar con esto. La razón por la que no hay milagros no es porque Dios no quiere moverse, es por un pueblo rebelde. Esas son mis conclusiones. No hay nada, señores. Nada. Esto ha sido otro episodio más de Santos y Herejes. Les invitamos de igual forma a ver los documentales, saquen sus propias conclusiones y ahí nos seguiremos viendo en las redes. Chao. Chao.